Buenos días. Estaba pensando en el testimonio de Antonio. Gracias, Antonio, por el testimonio. Y estaba pensando que en el libro a los Hebreos hay una lista de los héroes de la fe. Ahí debería estar incluido tu nombre. El tema es que el canon está cerrado. Pero bueno, para nosotros eres un héroe de la fe, Antonio, de verdad, ¿eh? Que el Señor te bendiga y te guarde. Bueno, pues siguiendo con el estudio del Evangelio según San Marcos, el texto que me ha dado Javier para hoy es Marcos capítulo 7, versículos del 24 al 30. La fe de la mujer sirofenicia. Cuando pensamos en este texto, por lo menos a mí me sucede, me imagino que también a alguno de vosotros, cuando pensamos en el Nuevo Testamento, pues lo más normal es que todos tenemos una serie, un grupo de personajes que son los más conocidos, con los que más identificados nos sentimos, que más nos gustan sus testimonios, o que por la razón que sea, pues los tenemos siempre más presentes que a otros. Evidentemente, el personaje más importante del Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo, del Nuevo Testamento y del Antiguo. Pero luego podemos empezar a pensar en algunos apóstoles. Y pensando en los apóstoles, pues yo siempre me acuerdo de Pedro, casi siempre el primero, porque el apóstol Pedro para mí es alguien muy especial. El apóstol Juan, el apóstol Pablo, Juan el Bautista. También recuerdo algunas veces a diferentes miembros de la familia Herodes, a Herodes el Grande, a Herodes Antipas, Arquelao, Agripa, etc. Y también, pues cómo no, me acuerdo de María Magdalena, de Judas Iscariote, de Poncio Pilatos, etc. Pero mirad qué cosa más curiosa. Casi nadie, por no decir nadie, se acuerda de la mujer del texto que tenemos hoy, de la mujer cananea, como la llama Mateo en su Evangelio, de la mujer griega, sirofenicia, como se refiere a ella el Evangelio según San Marcos. Una mujer, en mi opinión, que tiene muchas cosas que enseñarnos y nosotros tenemos muchas cosas que aprender de ella. Una mujer que se acercó al Señor buscando ayuda para su hija, que estaba siendo seriamente atormentada por un demonio. Creo que aquella mujer debería ser uno de los personajes importantes para todos nosotros del Nuevo Testamento. De ella fue de quien dijo el Señor: oh mujer, grande es tu fe. Qué bonito que el Señor dijera eso de ella. Así fue el testimonio sorprendente de aquella mujer y de su confianza en el Señor Jesucristo. Parecido a lo que el Señor también dijo de otro personaje, digamos, secundario, el centurión romano, ¿os acordáis? Y de él dijo el Señor: ni aun en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Y qué curioso, que dos ejemplos de fe, dos personas, un hombre y una mujer gentiles, un hombre y una mujer paganos, y sin embargo dos ejemplos de fe auténtica en el Señor Jesucristo. Esta mujer, en mi opinión, esta mujer gentil se convierte en un ejemplo de cómo debe ser el acercamiento de cualquier persona al Señor. Y no solo eso, sino también de la actitud que hay que mantener delante del Señor. Pues espero que leyendo este texto y meditando sobre él, aprendamos cosas que creo que son muy importantes para nuestras vidas. El texto ya lo he dicho antes, es Marcos 7, versículos del 24 al 30. Y hoy voy a hacer una cosa que hace mucho tiempo que no hago, que antes hacía con frecuencia, pero que últimamente tengo un poco desatendida, y es ir versículo a versículo, porque como son pocos, y me parece un texto muy interesante, pues vamos a ir leyéndolo poco a poco. Voy a leer el versículo 24 solamente. Versículo 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Qué curioso. El texto menciona dos ciudades fenicias, Tiro y Sidón. En aquel tiempo era Fenicia, hoy en día es lo que conocemos como el Líbano.
En la Biblia hay varias referencias a estas dos ciudades, a Tiro y a Sidón. ¿Por qué? Pues porque algunos profetas del Antiguo Testamento profetizaron juicios y castigos contra aquellas ciudades. ¿Por qué? Pues porque allí estaban haciendo cosas sencillamente horrorosas, pecados abominables y muy feos. Isaías, Jeremías, Ezequiel profetizaron contra aquellas ciudades. Y todo lo que profetizaron, curiosamente, se cumplió. Y profetizaron castigos severos de parte del Señor. ¿Por qué? Porque allí se hacían cosas que no podríamos ni imaginar. En el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel empieza hablando del rey de Tiro, del príncipe de Tiro. Y luego hay un momento que cambia y empieza a hablar del enemigo, del diablo. ¿Cómo serían las cosas que sucedían allí para que Ezequiel dijera las cosas que dijo? ¿Cómo sería la maldad y los pecados de aquellas ciudades? El rey de Sidón fue el padre de un personaje deleznable de la Biblia, de la malvada e impía Jezabel. ¿Os acordáis de ella? Terminó casada con el rey de Tiro y después se casó con otro personaje lamentable, con el rey Acab. Por cierto, uno de los peores reyes que hubo en Israel. Todos conocéis de sobra la versión de la historia de Jezabel, lo que intentó hacer con el profeta Elías, cosa que no consiguió. Y todos sabemos cómo terminó Jezabel, ¿verdad? Pues aquellas dos ciudades fueron ejemplos de maldad y de pecados que aborrece y abomina al Señor. Los siervos del Señor anunciaron una y otra vez castigo contra aquellas ciudades. Y qué curioso, todas las profecías, por ejemplo, a Ezequiel, se cumplieron a rajatabla, al pie de la letra. Porque como dice Ezequiel al final de las profecías, porque Yahvé el Señor ha hablado. Lo mejor de todo, lo que más me conmueve de esto, es que después de aquellos castigos, años después, el Señor visitó aquella zona. Visitó aquellas ciudades, bueno, mejor dicho, lo que quedaba de ellas. ¿Por qué? Pues porque la misericordia de Dios no tiene límites. La misericordia del Señor no encuentra barreras. Y el Señor es grande y misericordioso. Me parece muy interesante lo que cuenta Marcos en este pasaje. Literalmente, el texto que he leído dice que el Señor no quería que nadie supiese que Él estaba allí, pero que el Señor no pudo esconderse. Esto me parece sencillamente precioso. Cuando leía esto me acordaba de algo que sucedió en Washington, en la capital de Estados Unidos, en el año 1963, concretamente el 28 de agosto. Un famoso discurso de Martin Luther King. Me imagino que más de uno lo conoceréis. Yo tengo un sueño. En ese discurso Martin Luther King fue mencionando uno detrás de otro todos los problemas que había en Estados Unidos que a él le gustaría que desaparecieran. Tenía que ver todo con las relaciones entre blancos y negros. Y se le conoce ese discurso por esas palabras, yo tengo un sueño. Pues yo, Ángel Corros, también tengo un sueño. Me gustaría vivir en un mundo muy diferente al mundo en el que me toca vivir, que es un mundo egoísta y malvado, en el que impera la ley del más fuerte, y lo que suceda con los más débiles, a más de uno le da lo mismo. A mí me gustaría que eso no fuera así. Me gustaría que eso cambiara y me gustaría vivir en un mundo que sucediera lo que sucedió en aquella región en ese momento concreto. Que la gente buscara al Señor de tal manera que el Señor no se pudiera esconder. Que todos buscaran al Señor desesperadamente, porque tendrían ganas de conocerle, de verle, de tocarle, de escucharle y de buscar ayuda y encontrarla en Él. Me gustaría vivir en un mundo así. Que el Señor no se pudiera esconder y la gente le buscara con ansiedad. Versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. No me gusta mucho hablar de estas cosas, de verdad, y menos en algunos momentos, pero hoy no me queda más remedio que hablar de lo que tengo que hablar. Porque los textos no los escojo yo, me los da Javier y yo me limito a hablar de lo que hay en el texto. Aparece en la escena una mujer angustiada por la situación de su hija. Dice Marcos que tenía un espíritu inmundo. Eso
es tratar el tema con suavidad. Dicho de otra manera, estaba poseída por un espíritu maligno, es decir, por un demonio. ¿Qué cosas sucedían en aquel tiempo? Y además, por lo que cuentan los evangelios y el resto de la Biblia, sucedían con frecuencia. Pero son cosas de otros tiempos, eso ya no ocurre. Eso tenía que ver con las supersticiones y las supercherías de gente ignorante. Ya no ocurre eso, sigue ocurriendo. Y pensar y creer en eso sería una equivocación muy, muy gorda. Son cosas que no nos podemos tomar a broma. Entre creyentes, en mi opinión, suelen darse dos actitudes en cuanto a esto. Bueno, mejor dicho, tres. Están los creyentes que ven la influencia del enemigo por todas partes, por todos los lados, y todos se lo ponen en su cuenta. Todo lo que tenga que ver con Satanás, pues de alguna manera como que le llama un poquito la atención. Le ven en todo y por todas partes. Y eso es un error gordo, porque es menospreciar el poder de Dios. El enemigo es alguien a tener en cuenta y a respetar, pero no a temer, porque el Señor es mucho más poderoso que él. Y el Señor cuida de nosotros. Y solamente con decirle al Señor que la sangre de Cristo me cubra, pues seguramente que el enemigo saldrá huyendo. Hay textos que nos dicen, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. También hay creyentes que se toman esto a broma, y ni una cosa ni la otra. Y algunas veces a mí me da pena porque los veo convivir con estas cosas con absoluta normalidad y no se dan cuenta que están jugando con cosas que son muy peligrosas. Creo que ni una cosa ni la otra. Y luego está otro grupo de creyentes que le dan la importancia que tiene, que son respetuosos, pero sin obsesionarnos y menos aún sin temer, porque Dios es poderoso para sacarnos de esto y de lo que haga falta. Hay que estar siempre atentos, con la guardia en alto, buscando la ayuda y la iluminación del Señor, y pidiendo cada día que nos dé discernimiento para diferenciar lo que es suyo y lo que no lo es, que es algo muy, muy importante. El ejemplo de aquella mujer a mí me parece muy, muy interesante, porque acudió a quien hay que acudir, ante aquel que es el único que nos puede ayudar en situaciones como estas. Su ejemplo me parece extraordinario y de ella hay mucho que aprender y que imitar. Acudió al Señor con fe, sabiendo, creyendo con todas sus fuerzas que el Señor podía sacarla de aquello. Y estaba en lo cierto, porque el Señor es muchísimo más poderoso que el enemigo. Hay personas que ven esto de la guerra espiritual como un eterno conflicto entre dos partes, entre la verdad de Dios y la mentira del diablo, que siempre ha existido y que siempre va a existir, y eso es menospreciar la victoria de Cristo en la cruz. Error gravísimo. Aquella mujer se acercó al Salvador con fe, pero también con humildad, algo cada día menos común de ver. Lo hizo con reverencia y nos enseña pues que hay que acercarse a Dios con confianza, con fe, con reverencia y con algunas cosas que veremos a continuación. Versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Qué curioso, Mateo dice que era cananea y Marcos nos dice que era griega y sirofenicia. ¿En qué quedamos? Pues las cuatro cosas son ciertas. Era cananea porque aquella región antiguamente era Canaán y ella descendía de los cananeos. Era griega porque era de habla griega. Aquella región había sido helenizada por Alejandro Magno. Y también era sirofenicia porque aquello era la región de Fenicia, la provincia siria. Entonces las cuatro cosas son verdad. Yo soy europeo, soy español y soy madrileño. Y a mucha honra. La gente que va a los seminarios a estudiar suele estudiar una cosa que se llama angelología. A algunos no nos gusta mucho ese tipo de cosas, pero se estudia cuando estudias teología sistemática. Y la angelología
se estudian los ángeles de Dios y los ángeles que no son de Dios, los ángeles buenos y los ángeles caídos. Si se estudia el mundo de los ángeles, es porque es importante para el crecimiento de la Iglesia de Cristo y también para el conocimiento espiritual de los creyentes, que hay cosas que creo que tenemos que saber. Pues estudiando a los ángeles aprendemos que hay un adversario, un enemigo, el diablo, que significa engañador, o enemigo que es lo que significa Satanás. Le llamamos el engañador, el tentador, el príncipe de la potestad del aire, el señor de las moscas, Belcebú, etcétera, etcétera, etcétera. El enemigo, en definitiva, de nuestras almas, porque va a intentar por todos los medios hundirnos en la miseria. Y también aprendemos que hay muchos demonios, que son los ángeles que siguieron al enemigo en su caída y en su rebelión contra el Todopoderoso. En el versículo 26, Marcos dice que aquella mujer rogaba al Señor que expulsara del cuerpo de la vida de su hija al demonio, en singular. Si entendemos esto mal, podemos llegar a la conclusión errónea de creer que la niña era poseída por el diablo. Estaba poseída por un único demonio, un ángel caído, un demonio. El hecho es que el texto dice claramente que aquella mujer rogó al Señor que echara fuera de su hija, dicen otras versiones, al demonio que tenía dentro. Evidentemente había una influencia satánica, diabólica, pero la niña era atormentada por un demonio. Una enseñanza importante de este texto. Al igual que hizo aquella mujer acercándose al Señor para que sanara a su hija, todos los padres debemos hacer lo mismo, cada día acercarnos al Señor buscando protección para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, los que los tenemos. Si nuestros hijos son del Señor, el diablo no tiene mucho que hacer contra ellos, pero puede confundirles y les puede molestar. Si no son del Señor, tenemos la obligación de orar todos los días para que se conviertan al Señor. Es muy interesante que Marcos colocara esto inmediatamente después de lo que compartió David en la semana pasada, entre aquel debate tan profundo y tan interesante sobre había que lavarse las manos o cuántas veces había que hacerlos. Los fariseos preocupados por tradiciones y rituales y esta mujer preocupada por un problema de verdad, un problema gordo y serio. Dejadme que os diga una cosa a los padres y a los que no son padres pero tienen hijos, tienen madres, tienen hermanos, etcétera, etcétera. Cuidar primero de vuestras familias es lo más importante. Cuidar de vuestras familias y después hacer y de repartir el tiempo que os quede como creéis conveniente, pero velar por vuestras familias y pedir al Señor que las protejan en todo momento. Versículo 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuando yo leí esto la primera vez me quedé desorientado y aún me sigue pareciendo un poco extraña la respuesta del Señor. Ya la entiendo un poco mejor que hace tiempo, pero cuando lo leí por primera vez me quedé, porque me pareció la primera vez que lo leí que la contestación que le dio el Señor a aquella mujer pues era impropia del Señor. El Señor no solía actuar de esa manera, ¿no? Pero claro, luego hay que entender las cosas bien entendidas. Sabemos y creemos a pie juntillas que nuestro Salvador nunca desatendió a nadie, que siempre estuvo preparado para ayudar y para escuchar a todo el mundo que se acercaba a Él buscando ayudas. Entonces, ¿por qué esas palabras tan singulares del Señor? Porque el mismo Señor en otro momento dijo: el que a mí viene no lo echo fuera. Siempre estuvo dispuesto a escuchar y a atender a todo el mundo. Parece que lo primero que le dijo a aquella mujer no tenía mucho sentido, pero una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es. ¿Vale? Aunque a primera vista lo parezca, las palabras del Señor no muestran ninguna muestra de amor, todo lo contrario, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos que entenderlas en su justo contexto y todo tiene una explicación. La negativa inicial del Señor se basaba únicamente en la obediencia plena al plan de Dios y al plan que le trajo a este mundo. Y él pues iba siguiendo al pie de la letra lo que Dios le había encomendado. Este es uno de esos textos que para entenderlos tenemos que esforzarnos un poquitín. Y algunas veces tener a mano un comentario o alguna cosa de estas, pues no viene mal. El Señor habló del pan. No está bien
tomar el pan. ¿Qué es eso del pan? Pues las promesas mesiánicas que Él vino a traer a este mundo. Algo muy importante. ¿Quiénes son los hijos que el Señor mencionó? El pan de los hijos. ¿Quiénes eran los hijos? Las ovejas perdidas de la casa de Israel que Él vino a salvar. Y luego están los perrillos, que es lo más bonito de todo. Los perrillos o perritos, que son los gentiles, todos los que no éramos parte del pueblo hebreo. En aquel tiempo por las calles de las ciudades había perros peligrosos, salvajes, asilvestrados, carroñeros. Pero el Señor no se refería a esos perros, se refería a los perrillos que había en las casas, las mascotas, los perritos que eran parte de la familia y que se les alimentaba echándole las sobras que quedaban en las mesas. Entender esto, en mi opinión, hace que este texto coja un significado muy, muy bonito. Las palabras del Señor y su significado me parecen sencillamente maravilloso. Porque las palabras del Señor enseñan que aunque los gentiles, es decir, nosotros, no éramos los primeros, estábamos después del pueblo de Israel, sí existe una oportunidad para nosotros, si recibimos y tomamos el pan que nos da el Señor. Esto es exactamente lo que enseñan las promesas bíblicas, mesiánicas. Israel debía ser el medio a través del cual se convertirían y recibirían salvación todas las naciones. Acompañadme, por favor, al Salmo 72. Salmo 72, versículos del 8 al 11. Me imagino que lo tenéis todos. Es un texto mesiánico, Está hablando del Señor Jesucristo. Leo del 8 al 11. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Isaías 42, versículo 6. Otro texto mesiánico. Solamente voy a leer del 2 al 6, mejor. Isaías 42, del 2 al 6. Otro texto que habla del Señor Jesucristo. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y finalmente leemos Isaías capítulo 49, versículo 6, otro texto mesiánico. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra, y eso tiene que ver con nosotros. Primero el pueblo hebreo y después los perrillos, los perritos, que somos todos nosotros, y a mucha honra. Versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Qué bonito. Vivimos en una sociedad en la que la humildad cada día es menos frecuente de ver. No se lleva, no está de moda, no está bien vista y además no se aprecia prácticamente nada. Lo que se lleva es la firmeza de carácter, la seguridad en nosotros mismos, la determinación. Dicho otras palabras, la arrogancia y la prepotencia, y en algunos casos la soberbia. Eso es lo que se lleva. Solo hay que ver algún debate de los que ponen en televisión. Da lo mismo la cadena que sea.
Hay cada personaje suelto que hablan a la gente que parece que van perdonando la vida a todo el mundo que no esté de acuerdo con ellos. Qué manera de hablar. Y claro, estoy pensando en el mundo secular. Lo más dramático de todo es que nosotros tampoco nos salvamos, porque hay cada espécimen entre nosotros digno del más profundo de los estudios. Y el Señor abomina todo eso. Qué feo hace ver cómo se expresan algunas personas y cómo tratan a los que les rodean. Es que van perdonando la vida a todo el mundo, Es que eso es una cosa horrorosa. Por eso me gusta tanto el ejemplo de aquella mujer griega, ha sido fenicia o cananea, como queréis llamarla. Humildemente se dirigió al Señor, humildemente. Lo hizo con humildad, pero sus argumentos de lo más coherentes. Sabía lo que estaba diciendo, La humildad y la mesura, creo yo, que no están reñidas con la determinación y la firmeza, creo yo. Y analizando cómo respondió, podemos aprender cosas, creo yo, importantísimas. No le dijo al Señor, no estoy de acuerdo con lo que dices. No estoy de acuerdo. Hoy en día hay gente que yo lo llamo disidentes profesionales, porque no están de acuerdo nunca. No estoy de acuerdo, ¿pero con qué? Pues no lo sé, pero por si acaso no estoy de acuerdo. Tampoco le dijo al Señor, estás equivocado. Todo lo contrario. Le dijo, sí, Señor, o lo que es lo mismo, ciertamente, Señor, lo que estás diciendo es verdad. Es lo que estás diciendo. Lo más bonito de todo es que las palabras que le dirigió al Señor conquistaron al Señor. Eso es lo que más me gusta del texto. Lo que le dijo, le conquistó. Y hay algo más bonito todavía. Uno de los atributos de Dios es la inmutabilidad, lo sabéis todos. Dios es inmutable porque no muta, no cambia, siempre es igual, no crece, no envejece, siempre es igual. Es eterno, siempre ha existido y siempre existirá y no tiene principio ni fin. El problema es que algunas veces esto de la inmutabilidad de Dios lo entendemos mal. Y pensamos que Dios es inmutable en el sentido de que cuando dice una cosa no puede variar de opinión, y este es un ejemplo de lo contrario. El Señor le dijo una cosa y cuando la mujer argumentó con él, el Señor luego hizo otra. No está bien coger el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, pero al final atendió a la mujer e hizo lo que le pidió. Entonces, Dios algunas veces cambia. Dice que va a castigar a este pueblo por aquello por lo otro y no va a dejar a nadie, y al final resulta que varía y salva a un montón de personas. La argumentación de la mujer del texto, perfecta, coherente y bien planificado todo lo que le dijo. Es verdad que soy una extranjera y que están delante los hijos, pero soy parte de la familia y como parte de la familia me dirijo a ti para que me ayudes. ¿Y qué hizo el Señor? La ayudó. Porque Dios es el Dios de la misericordia. Y algunas veces, pues dice una cosa, pero al final es compasivo, clemente y misericordioso y termina haciendo otra. Versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. La respuesta que aquella mujer le dio al Señor nos enseña montones de cosas. Una respuesta humilde, lo he dicho antes, pero lo repito. Pero hecha con perseverancia, con habilidad, con coraje y al mismo tiempo con sumisión, que una cosa no está reñida con la otra. Y también con comprensión del plan divino, de todo lo que tiene que ver con el Señor. Y sobre todo, hecha con muchísima fe. Todo aquello junto hizo un cóctel que al Señor le encantó. Por esta palabra que me acabas de decir, lo que me has pedido ya está hecho. Vete a casa, que tu hija ya ha sido sanada. El demonio que le estaba haciendo la vida imposible se ha marchado. De esto también podemos sacar alguna que otra lección para nuestros devocionales.
cuando nos ponemos por la mañana delante del Señor a orar. Hay creyentes que piensan que orar es recitar delante del Señor unas letanías y decir cosas bonitas. Vale, pero eso es lo que hay en tu corazón. En tu corazón hay eso, solo eso. O dejas alguna cosa dentro y dices lo que crees que es bonito decir delante del Señor. Es una equivocación, porque el Señor sabe lo que decimos y lo que no decimos. Y algunas veces, pues es muy honesto y muy correcto decir, Señor, esto no lo entiendo, esto no lo comprendo, y esto me va a llevar tiempo a aceptarlo porque no termino de entenderlo. Hay un texto por ahí de un salmo que un salmista se queja delante de Dios y dice, delante del Señor expresé mi queja. Eso es orar y mantener una relación auténtica con el Señor, no recitarle algunas cosas que parecen saetas evangélicas, que en muchos de los casos ni siquiera es lo que verdaderamente sentimos. De esta mujer podemos aprender alguna de esas cosas. Y la mejor manera de expresar nuestra fe es con lo que sale por nuestros labios. Hay un texto en la carta a los Romanos que el apóstol Pablo dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquella mujer admirablemente confesó delante del Señor con una fe genuina y auténtica, que por cierto rehusaron los judíos y lo hizo una gentil. Qué bonito. La respuesta del Señor es un reconocimiento a la fe auténtica y verdadera de aquella mujer. Y lo que le dijo a mí me parece maravilloso. Por esta palabra, por esta argumentación, por esta explicación que me acabas de dar, tu hija ha sido sanada. Versículo 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Tal y como el Señor le dijo. Cuando llegó a su casa, el demonio había dejado a la chiquita en paz. No podemos ni imaginarnos lo que tuvo que sufrir aquella pobre criatura siendo poseída por un demonio. Ni imaginarlo. Y casi es mejor que no lo imaginemos porque algunos nos pondríamos nerviosos y tendríamos pesadillas. Por lo menos yo. Cuando llegó a su casa, la niña estaba tranquilamente durmiendo en la cama. Una muestra del poder de Cristo, a distancia. No sé cómo. Me imagino que simplemente por su palabra le diría al demonio fuera y el demonio se marchó. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Ahora, no podemos ni imaginar lo que tuvo que pasar la chiquita. Lo importante de las películas, en mi modesta opinión, no es el principio, es el final. A mí lo que más me gusta de las películas es que terminen bien. Y que el bueno gane y se vaya con su novia o con su mujer y sean felices. Cuando el bueno muere o le pasa algo a su novia, pues nos quedamos todos planchados. Lo importante de esta historia no es el principio, porque el principio no parecía, lo importante es el final. El Señor atendió a aquella mujer y le dio no solo las migajas, le dio todo lo que pidió. Qué bonito. ¿Cómo es el Señor, hermanos? Es compasivo, es paciente. Y pacientemente escuchó a aquella mujer, Pacientemente la escuchó. Es compasivo, clemente y misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y siempre, absolutamente siempre, por lo que nos enseña la Biblia, dispuesto a escuchar y a ayudar. Virtudes o excelencias de Dios, que no pasaría nada porque intentáramos imitarlas. Y con esto voy a terminar. Marcos 7, del 24 al 30, la fe de la mujer sirofenicia. Un pasaje que, en mi opinión, sin duda lo que destaca es la fe de una mujer y la comprensión también del plan de Dios. Es evidente que el relato del encuentro entre el Señor y esta mujer nos enseña el poder incalculable, creo yo, de la fe en Dios, de la fe en sus palabras y de la fe en su santa palabra, la Biblia.
Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo son dos condiciones indispensables para conseguir el perdón de nuestros pecados. Lo sabíamos cuando nos convertimos al Señor. La fe de aquella mujer es un ejemplo de fe auténtica y genuina. Y dejadme que os haga una pregunta. ¿Y la tuya? ¿Tu fe cómo es? ¿Es poderosa? ¿Es una fe endeble? ¿Es una fe que está bien fundamentada y argumentada? ¿O es una fe que se deja llevar por cualquier viento que nos sople por cualquier parte? Pues pensar en esto, por favor, y meditar en este texto y en el ejemplo de esta mujer, que, repito, hay muchas cosas que aprender de ella. Vamos a orar.